Todos conocemos la tercera dimensión, que es la que estamos viviendo, es en esta dimensión en donde todos nosotros estamos plasmados. Para empezar a hablar de la tercera dimensión vamos a empezar recordando que la primera dimensión la podemos ver de dos maneras, como un punto o como una línea. ¿Por qué un punto es una línea también vista de frente? Esto podría ser tranquilamente esta parte de aquí. La primera dimensión es simplemente un eje que tiene de un lado un alfa y del otro lado un omega, por lo tanto también la esfera tiene un hemisferio que es alfa y otro que es omega. Si esta es la primera dimensión, la segunda dimensión va a ser esto. Entonces la segunda dimensión es la figura. Es el entramado de patrones que engloban un concepto. Aquí tenemos un cuadrado, y este cuadrado es la base de todas las demás existencias después. Esto sería el plano, sería la planificación de la segunda dimensión. Y luego tenemos la tercera dimensión, que es la que vamos a ver de esta manera. O sea que la tercera dimensión va a ser la profundidad. Entonces tenemos un alto, luego tenemos esto que es el ancho y después esto de aquí que es lo profundo. Podemos interpretar que la primera dimensión, podría ser el alto por ejemplo, o también podría ser el ancho, pero solo una dirección. Luego la segunda dimensión nos va a dar el ancho de esta estructura, y luego la tercera dimensión nos va a dar lo profundo de esta estructura. Recordemos algo fundamental. Las dimensiones no son lugares, son medidas. No existe un lugar que sea la primera dimensión, no existe un lugar que sea la segunda dimensión, ni existe un lugar que sea la tercera dimensión. Básicamente los tres son una misma cosa. Son lo mismo pero que están medidas desde diferentes puntos de vista. Podríamos decir que son las diferentes medidas de un mismo objeto. Entonces, visto esto, entendemos que el ancho y el largo nos dan una medida de algo que todavía no existe. Que solo va a existir cuando tenga profundidad. La palabra profundidad viene de ir a lo hondo. Y se va a lo hondo a través de la fractalización de este objeto, de esta segunda dimensión. Cuando la segunda dimensión se empieza a fractalizar aparece el concepto de lo profundo, de ir a lo hondo. Vamos a la fractalización de la segunda dimensión. Esto es algo que se enseña en la escuela, en clase de dibujo. Me refiero a la proporción, y a algo que se llama el punto de fuga. Tenemos un cubo, y el punto de fuga podría ser el centro o puede ser cualquier otro lugar. Pero vamos a ponerlo aquí. Para poder hacer la perspectiva vamos a conectar los puntos con los vértices. Y ahora lo que hacemos es replicar el cubo y lo fractalizamos hasta llegar al punto. La imagen que tenemos aquí es que de repente un cubo se convirtió en un portal. Lo único que hicimos con esto, fue empezar a fractalizar la segunda dimensión y obtuvimos esta estructura. O sea que primera dimensión y segunda dimensión se unieron para crear la tercera dimensión. De esta forma uno puede dibujar algo con profundidad. Esta es la manera en que surge la tercera dimensión, surge de una perspectiva, de una idea imaginaria. Entonces desde este lugar lo único que sucedió es que un mismo patrón, a través de utilizar la fractalización áurea, esto sería la fractalización áurea. Como decíamos, a través de utilizar la fractalización áurea un objeto puede volverse profundo. Aquí lo tenemos. Tomando un punto de fuga es la proporción áurea. Y esto es la fractalización, se va fractalizando. Si nos fijamos, tenemos fractales de lo mismo. Tenemos un fractal, aquí otro fractal y otro aquí. Esta estructura espiral es otra forma en la que podemos empezar a ver cómo el universo, empieza a manifestarse a través de fractales que se van manifestando en la tercera dimensión con profundidad. Entonces podemos empezar a crear más y más, lo que nos va dando una idea de profundidad por fractalidad. Básicamente lo que nos está diciendo esto, es que todo lo que se constituye por manera fractal, es una ilusión. Volvamos al fractal más fácil de todos. Tenemos entonces un triángulo, en primera dimensión tenemos un polo positivo y un polo negativo, en segunda dimensión tenemos otro polo y otro polo creando un triángulo. Entonces, ¿qué es un fractal? Para ser un fractal vamos a poner un punto de fuga, conectamos los ejes y tenemos un tetraedro. Primera dimensión línea, segunda dimensión triángulo, tercera dimensión tetraedro. Podemos agregar nuevos puntos de fuga, vamos a tener la misma estructura o también lo podemos conectar así. Podemos seguir fractalizando creando otro más, y otro más y otro más. Esto es un fractal, es decir, una fracción de este que es igual. Entonces tenemos que esto de aquí es una fracción del total. ¿Y qué es lo que conocemos que es así? Negativo positivo y este que solo aparece para unir a los otros, un átomo. Electrón, protón, neutrón,
más o menos la estructura básica de la materia. Esto se une y este de aquí gira. Otra trinidad más grande que tenemos es una de oxígeno y dos de hidrógeno, por ejemplo, el agua. Y del otro lado esta estructura de aquí, un tetraedro, lo que va a formar es el carbono. Cuando empezamos a construir la misma estructura una y otra vez, tenemos la base de la vida que es el carbono y aquí el agua. La base de la vida de todos los minerales, de todas las cosas que existen, básicamente son cargas positivas y negativas que se unen para armar una figura, y esa figura se fractaliza hasta crear profundidad. Por lo tanto, la materia es una ilusión que está fractalizada. Como hemos dicho muchas veces, la realidad es un holograma. Somos un holograma de una ilusión fractalizada. Por lo tanto, la tercera dimensión es básicamente una distorsión constante de la segunda dimensión. La tercera dimensión existe, porque cuando la mente universal empieza a buscar cada vez más opciones de las figuras que crea en su mente, empieza a fractalizarse y va más a lo profundo. Más a lo hondo, buscando otra figura, buscando otra capa y otra y otra. Y esta profundidad hace que la mente pueda empezar a percibir la profundidad de la existencia. Es decir, que la tercera dimensión es el fruto, es la opción de la conciencia universal para poder percibirse. La tercera dimensión es básicamente el lugar donde la mente juega, donde la mente practica, donde la mente aprende a sentir. Lo que a nosotros nos pasa con la tercera dimensión es que solemos pensar como que es algo separado. Y entonces decimos el espíritu que está en quinta o en sexta o en séptima dimensión, desciende y viene a la tercera dimensión, y se mete dentro de la tercera dimensión para vivir, y no es así. Como si el espíritu o alma se metiera dentro de un cuerpo, pero no es exactamente así. Este patrón de aquí es una figura que está compuesta de rectas. Cuando yo le pongo profundidad deja de ser una figura y pasa a ser un objeto. Antes era una figura, ahora es un objeto, y un objeto es igual a una cosa. En latín cosa se dice res, y el adjetivo de la palabra cosa se dice real. La palabra real describe el atributo de una cosa que le llamamos la realidad. Consideramos a esto la realidad porque está constituida de cosas. Pero esas cosas en realidad son un conjunto de objetos constituidos por la segunda dimensión, por figuras. Esto pasa tanto en el plano físico como en el plano psíquico. En el psíquico también tenemos otra estructura igual. Entonces consideramos en el físico que hay cosas que son reales y en el psíquico generamos conceptos que describen lo que es la realidad. Basamos la realidad en cosas, en conceptos que tengo sobre las cosas. El físico considera real aquello que puede percibir y tocar con los sentidos. Y el psíquico es el que percibe como real aquello que considera por concepto que lo ha obtenido al experimentar lo físico. Por esto mismo la realidad es subjetiva totalmente, porque la realidad solo puede ser descrita como un atributo de algo que percibo por mis sentidos, y de algo que percibo por mis conceptos de los sentidos. Podemos llegar a decir que lo real es aquello que puedo ver y tocar, y sin embargo en realidad nunca tocaste ni viste nada. Lo único que pasó es que tus ojos captaron la onda de los fotones y es interpretada por los pulsos eléctricos de tu cerebro. Igual que cuando quisiste tocar algo nunca tocaste nada porque en realidad son los electrones tratando de no colisionar entre sí, y la fuerza magnética hacen que no se toquen, entonces realmente nunca tocaste ni viste nada. Por esto mismo podemos decir que desde lo físico y lo psíquico la realidad en realidad es una ilusión. ¿Qué era ilusión? Viene de la palabra luso, que significa juego. O sea que volvemos al concepto en que la mente está jugando en un sueño y ese sueño es la realidad. No tenemos que pensar que la tercera dimensión está separada de las otras, sino que esta dimensión existe por las otras. La única forma en que existe la profundidad es por las otras dimensiones, sin las otras dimensiones no hay profundidad. Por lo tanto, la profundidad es una necesidad de las otras dimensiones de experimentarse. Así que la tercera dimensión es la necesidad de reconocerse. Y para reconocerse tiene que ir cada vez más profundo. Como vemos aquí, la primera dimensión y la segunda dimensión son parte de la tercera dimensión. Entonces el plano de lo divino y de lo espiritual son partes íntegras de lo físico. Imaginemos que lo divino y espiritual está aquí. Entonces cuando el ser se vive a sí mismo en el físico, el ser debería hacer lo siguiente. Se proyecta en su opuesto creando una nueva fractalización, que se proyecta hacia afuera creando una nueva estructura. El ser espiritual no crea otra cosa, es como si se mete para adentro y sale convertido en otra cosa. Entonces no es que un ser espiritual viene y entra en la materia, es el espíritu mismo que se da la vuelta a sí mismo, como si tuviéramos adentro algo y lo arrancamos para afuera, y le diéramos la vuelta.
De ahí el símil ese de darle la vuelta a un calcetín. Aquí tenemos un ser espiritual que quiere convertirse en un ser humano. Entonces no va a venir un espíritu flotando y se mete dentro del calcetín, lo que hace el espíritu es darse la vuelta. La misma explicación va para lo siguiente. Nosotros solemos pensar que tenemos tercera dimensión, que tenemos cuarta, quinta y demás. Entonces lo que pensamos es que el espíritu toma un alma y se mete dentro del cuerpo, esto sería lo lógico. Por esta misma clave solemos pensar que para ir a la quinta dimensión hay que pasar por la cuarta y dejar la tercera. Y solemos decir me salgo de la tercera dimensión para ir a la quinta. Pero esto no es así, esto no existe. Lo único que existe es esto. Lo único que sucede aquí es que es un ser que se va doblegando a sí mismo una y otra vez, y eso es lo que conocemos como toroide. Un único ser que se retroalimenta y toma toda la energía, y la pasa para aquí, y se expande y vuelve. Así es como las dimensiones funcionan. Entonces de esta manera podemos entender que la tercera dimensión, es la manifestación sensorial de esa ilusión. Es decir, que la tercera dimensión es el único aspecto dimensional en el cual los seres de otras dimensiones pueden profundizar en su propia creación. Y volvemos a repetir que no es un ser de afuera que nos crea, y nos hace vivir a nosotros esto. Es el mismo ser que crea, que se debe de transformar a sí mismo para experimentarse. Por eso la tercera dimensión es el fruto de toda nuestra mente. Y es imposible trascender a otra dimensión si no vivimos plenamente la tercera dimensión, porque la única forma de que un ser de una dimensión se convierta en otra dimensión, es cuando cada una de sus células, viven en armonía en esa dimensión. Por eso tenemos que aprender a amar la tercera dimensión. Tenemos que empezar a disfrutar y a gozar de los 5 sentidos, cuanto más disfruto esta realidad, más perceptibles son las otras realidades. Y la forma de hacerlo es plenamente, ¿y qué es lo que significa plenamente? Significa desde la coherencia. Es decir, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque si no, yo solamente estoy teniendo placer desde uno de los 3. Hay que entender lo que es la tercera dimensión y por qué no tenemos que abandonar. Cuando pensamos en abandonar la tercera dimensión estamos pensando todavía como los religiosos monoteístas, que consideran esto un castigo. Al considerarlo un castigo lo sufren y están todo el tiempo pensando en irse a una dimensión mejor. Y esto es lo que se tradujo como la quinta dimensión y la era de Acuario en los años 60. La era de Acuario no es ningún paraíso, la quinta dimensión no es ningún paraíso, y nadie nos viene a salvar de la quinta dimensión. Por eso tenemos que vivir plenamente en la dimensión que nos toca, que es esta. Porque la salvación no está en otra, eso es un pensamiento religioso.